error no es fuente de derecho. Esa es una máxima que los abogados tienen. Y hay otra máxima, que es que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Son dos cosas que aprendimos los periodistas a muy temprana etapa de nuestro desarrollo periodístico, porque básicamente en eso se basa mucho el derecho. El error no es fuente de derecho y obviamente nadie puede alegar que no conoce la ley. Les digo esto porque ayer sucedió algo muy extraño en el Congreso de la República que tiene que ver con un famoso veto presidencial. El veto es cuando un presidente no tiene una opinión favorable sobre una ley que acaba de emitir el Congreso. El Congreso la emite y pasa por el presidente, donde puede suscribirlo con su firma, y eso entonces manda a publicar, o puede oponerse a esa ley, a ese decreto ley, y esto debe regresar al Congreso para que el Congreso decida si lo publica o no a través de una mayoría calificada. O sea, 2/3 partes de los diputados deben votar de todos modos por esa misma ley para que sea publicada después de un veto presidencial. Esto, digamos, podría servirnos, digamos, como un marco para entender qué es lo que le pasó ayer al malogrado Bernardo Arévalo, que por cierto, feliz cumpleaños, será lo único que cumple este presidente, años, pero anda por Europa, otro viajecito con su dinero, que realmente pues da pena y vergüenza. Pero regresando a este tema del famoso veto, resulta ser de que Bernardo Arévalo manda, tiene 15 días para poderlo devolver al Congreso, y si lo devuelve dentro de ese plazo perentorio de 15 días, de 2 semanas, y el Congreso lo recibe. Hasta ahí, Bernardo Arévalo cumplió, digamos, con las formas y lo que le manda la ley en plazos. El problema es de que el secretario general de la presidencia, que es básicamente, no es la primera vez que ha hecho que Bernardo Arévalo se equivoque y se equivoque monumentalmente. O sea, una de las grandes falencias de este gobierno es su asesoría jurídica y sobre todo su Secretaría General de la Presidencia. Resulta ser de que no le pone plazo, no le pone vigencia a ese acuerdo gubernativo que el Consejo de Ministros devuelve al Congreso de la República esa ley por no estar de acuerdo con ella. Entonces resulta ser de que cumple en tiempo, pero no cumple en la vigencia. Y resulta ser de que cuando no existe vigencia en un decreto, en un acuerdo gubernativo, perdón, la ley indica que 72 horas después cobra efecto. Por lo tanto, cuando no se tiene por sabida la vigencia, porque no está escrita en el acuerdo gubernativo, automáticamente queda fuera de plazo porque lo que devolvió el Congreso no estaba vigente a la hora de que lo recibió el Congreso. Y se cumple obviamente ese plazo perentorio de 15 días en donde Bernardo Arévalo, aún devolviéndolo al Congreso, devolvió algo que tenía vigencia muy posterior a ese plazo y por lo tanto es nulo, y básicamente no devolvió nada al Congreso de la República porque lo que hizo fue que fuera nulo porque excedía ese plazo que el Congreso de la República sí observó con respecto a ese malogrado veto. Aquí hay varias cosas. Primero, evidentemente salió virulento el señor Guerrero Garnica, el secretario general de la presidencia, alegando que sí estaba vigente, y de hecho cita una cantidad importante, por cierto, de acuerdos gubernativos que no tienen vigencia, pertenecientes a otros gobiernos. Mal de muchos, dice el dicho, porque en realidad esto no valida, porque hay otra situación que los abogados sí repiten constantemente, es que el error no es fuente de derecho. Y eso también es interesante, porque básicamente si los anteriores se equivocaron, no significa que esta equivocación de él en este momento se justifique por los errores anteriores cometidos por secretarios generales de la presidencia. Así que el problema está en un presidente que está rodeado, no solo es un perfecto inútil desde el punto de vista político, eh, casi una situación de imbecilidad gubernamental, de entendido imbécil en el diccionario como aquel que tiene escaso entendimiento para comprender algo. Esa es la definición. El punto es de que estamos teniendo un gobierno con un presidente que no tiene ni siquiera una noción general de dónde está en este país y lo que la gente en la calle le está diciendo. Las encuestas
que además son encuestas que lo ayudan mucho, realmente dan pena y vergüenza. O sea, estamos teniendo más o menos los mismos niveles de popularidad de Jimmy Morales en el 4º año de gobierno. O sea, el desgaste es tan récord que Fernando Arévalo dejó de ser presidente para los guatemaltecos, aunque firme de presidente, porque ya lo dieron por perdido, es casi patear un muerto en política. El punto está entonces en qué estamos con el presidente de la República, si de hecho sale casi huyendo para celebrar su cumpleaños en Europa. Hágame el favor, no sé ni por cuánto, porque ya creo que son un par de decenas de viajes los que se ha echado el presidente, y vaya a ver usted cuánto en viáticos y en pasajes se gasta la comitiva presidencial en ir a beber vino y quesos a otro lado del mundo. El punto es de que estamos teniendo una situación en donde aparentemente el presidente de la República no está en nada y su secretario general de la presidencia está peor que él. ¿Cómo le pone una secretaría general de la presidencia? Literalmente casi es el filtro legal de lo que firma el presidente. Es, de hecho, el filtro legal. Y si realmente esa Secretaría General de la Presidencia lo ha hecho incurrir por decenas en errores garrafales de su propia gestión, recuerde usted incluso la citación en Consejo de Ministros que recibió la fiscal general, por ejemplo, para citar una de las metidotas de pata de Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia. Sale virulento y sale orgulloso intentando decir que tiene pues algún tipo de recurso legal. Yo le recuerdo, de hecho, al secretario general de la presidencia que el equipo legal, que en el momento era el Movimiento Semillas, si pudiéramos llamar a eso un partido, que no lo es, no existió ni tampoco vivió la vida jurídica, yo le recuerdo que ese equipo legal donde este secretario general de la presidencia participó, antes de ser secretario general de la presidencia, tuvo de hecho 5 amparos que yo recuerdo muy bien, que puedo hacer memoria, sobre las situaciones que realmente dieron al traste con el movimiento Semilla. 3 amparos se equivocaron de instancia. O sea, se fueron a la arriba cuando deberían hacerlo en la de abajo y por lo tanto perdieron el derecho. Hay una segunda que, aparte de equivocarse de instancia, se le agotó el tiempo para hacerlo la correcta. Y la última era para enmarcarlo. Al propio abogado se le olvidó firmar su propio amparo. La Corte de Constitucionalidad tiene muchísimas expresiones altisonantes desde el punto de vista de la jerga jurídica con respecto a ese tipo de recursos que están presentando a cada rato los señores asociados pues, a este tema del movimiento Semilla. La Corte cita que hay hierros fatales, que es básicamente una monumental metida de pata en el tipo de recursos que estos señores presentan. ¿Qué tipo de formación superior tienen estos muchachos? Es más, algunos son, de hecho, docentes universitarios. Hombre, o sea, tenemos que entender a cargo de quién estamos teniendo, en manos de quién está el país, porque son verdaderos inútiles, son ineptos. Son gente que de verdad no tiene el valor suficiente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral para dirigir un país. Háganme ustedes el favor, ahora todavía se hacen víctimas cuando tienen el timón del país y tienen el presupuesto más grande de la historia. ¿Qué les pasa? ¿Y qué nos pasa a los guatemaltecos para que en realidad no nos pronunciemos adecuadamente? Pobrecitos, es que los están haciendo víctimas. No es cierto, son sus propios errores los que hacen que ellos sean víctimas de su propia incapacidad. Así que sí considero muy importante que usted y yo entendamos y empecemos un poco el diálogo ciudadano al respecto de la gigantesca y monumental metida de pata nueva que tiene este secretario general de la presidencia y este presidente que deja firmado algo y sale corriendo para Europa, entre otras cosas, a celebrar su cumpleaños y a hablar en una cumbre que no tiene ningún tipo de trascendencia planetaria, pero que lo tienen entretenido porque cada vez que se estresa tiene que salir del país. Yo creo que es importante porque nos queda prácticamente 2 años de este gobierno, si es que podemos llamar a esto gobierno. Háganme usted el favor. O sea, no podemos tener en este momento una sola razón de Estado que permite respaldar lo que en esta gestión dicen que han logrado y que solo en su cabeza existe. Yo creo que deberíamos de verdad dejar de legitimar el victimismo que esta gente tiene y de empezarle a exigir, si no que mejoren obviamente sus resultados,
por lo menos que tengan la dignidad de hacerse a un lado y permitir que la democracia se renueve, porque no pueden con Guatemala. Cuando regresemos, vamos a tener una interesantísima entrevista con un gran amigo, un amigo personal, alguien que yo admiro porque obviamente no solo tiene la trayectoria, sino tiene la dignidad de haberse puesto de pie frente a una situación que era absolutamente adversa y que terminó teniendo razón histórica y razón jurídica lo que hizo. Es el autor de este libro, de hecho, El juez incómodo, si me refiero al abogado Lester Castellanos, y que considero que vamos a tener hoy una entrevista bastante distinta a las que habitualmente tenemos con Lester, porque esta vez quiero proponerles a ustedes una entrevista de Estado. Cuando regresemos tendremos a Lester Castellanos en el efecto Hoffman. Los espero. Lester Castellanos Rodas es un abogado guatemalteco, fue juez, de hecho, estaba radicado en Saltenango en ese momento, cuando se le vino el mundo encima. Eh, Obviamente hay muchísimo que hablar sobre esta trayectoria que él tiene, pero fue un importante paladín para establecer lo que hoy conocemos de verdades sobre lo que antes decíamos que era verdad. Este tema famoso de la CICIG y de un montón de situaciones que sucedieron fue uno de los pocos jueces y de hecho fue además los que siguió todo su proceso para demostrar no solo su inocencia, sino además de procesar a aquellas personas que actuaron mal al amparo del abuso que se cometió, que es una monarquía democrática, con el tema de la famosa CICIG, que fue una intervención de cooperación internacional en nuestro territorio. Hay mucha tela que cortar sobre eso. Yo quiero darle la bienvenida a mi amigo Lester Castellanos. Bienvenido, Lester. Muchas gracias, Carlitos, muy amable a todos, pues también gracias por estar aquí, Carlitos, te felicito por el programa, sabes que sos mi amigo y la verdad que la voz que tienes siempre hacia Guatemala es una voz importante que se tiene que hablar con una verdad incómoda precisamente. Lester, al final, pues has tenido una trayectoria, obviamente, ahora, de hecho, en la oficina eh, contra la tortura, has sido juez, la trayectoria ahora, además es autor, eh, escritor. eh, el punto es, al final de cuentas, Lester, el Lester de hoy, si pudiera tener al Lester que estaba estudiando Derecho de frente, un espejo, ¿qué le diría el Lester de hoy al Lester de ese entonces? Bueno, muy buena pregunta. La verdad es de que uno no sabe las peripecias que la vida lo puede llevar a uno, ¿no? O sea, en la carrera, en la profesión, pero sinceramente, ¿qué podría decirle yo al Lester más joven que de mi versión anterior en los 2090, qué sé yo? Yo te diría que la respuesta sería, yo le podría decir, prepárate, porque la vida no es justa y la ingenuidad está sobrevalorada. Eso es lo que yo podría tal vez decirle de alguna manera a mi versión más joven. Creo que uno se mete a estudiar derecho y creo que hasta bromeamos ya los abogados con experiencia, ¿no? De ejercicio profesional, que dicen siempre los sobrinos, los amigos, qué sé yo, que dicen, me voy a meter a estudiar derecho, ¿ah? Porque yo quiero hacer justicia y demás. Creo que todos en algún momento, yo les digo mis gordos, ¿ah? Porque todos en algún momento creo que empezamos así. Yo me recuerdo en mi versión más joven que yo decía, yo quería ser fiscal general, me recuerdo yo, y nunca logré trabajar en el Ministerio Público. Gracias a Dios, digo yo ahora, ¿verdad? Ya en retrospectiva, porque lo intenté, te soy sincero, cuando era estudiante y demás. ¿Y por qué querés ser fiscal general? Entonces, porque yo quería hacer justicia, meter a los malos a la cárcel, era la versión joven de cualquier estudiante de derecho. Por supuesto, la justicia existe, por supuesto, es uno de los tantos fines que tiene
el derecho, no es el único. Hay muchos más fines que tiene el derecho, pero la justicia es algo que es mágico de alguna manera o es una tipo de arte o una cuestión que tiene que conseguir la oportunidad con el conocimiento y muchos factores para que eso se dé. Es decir, la justicia uno tiene que pelear por ella y tiene que darse los factores en el juez, en el magistrado, en el fiscal, en el abogado, en todos los hechos, y participar en esos hechos o participar en ese caso específico y llegar a hacer justicia es algo que pocos entendemos, pocos valoramos, pocos hemos tenido la oportunidad de estar, porque no en todos los casos se llega a un fin justo. Esa es la verdad, así como el derecho es justo, pero la ley no siempre lo es. Y la idea es que coincidan esos dos conceptos, esos dos ideales en esa situación. El derecho, digamos, viene desde, lo quiero explicar, desde un concepto filosófico idealista. Es un horizonte al cual se pretende llegar, pero nunca se llega, ¿verdad? Ese es como el ideal. Es un idealismo. ¿Y por qué es un idealismo? Desde la teología, desde el derecho, desde la epistemología, porque pues tenemos nuestros códigos que dicen no matarás, ¿no? Desde la teología, ¿verdad? Los que son cristianos, no matarás. El Código Penal, pues te establece que el homicidio es prohibido y hay penas, inclusive graves por eso, homicidio, asesinato. Pero es un idealismo, porque muertes hay todos los días. Más ahorita con este gobierno, ¿ah? Entonces se aumentan. Entonces es un idealismo al cual se pretende que eso no suceda. Y eso es lo que cuesta. Y si yo hubiera sabido todo eso, pues yo creo que igual hubiera seguido, pero todo en la vida trae ese tipo de cuestiones de no saber qué te depara, no saber hacia dónde vas, no saber qué las cosas buenas o malas que te puedan traer. Creo yo que eso es lo que yo podría decirme, digamos, en mi versión más joven. No hay que ser ingenuos y prepárate porque la ingenuidad está sobrevalorada en esto y hay que tener una visión realista y pragmática del derecho, ¿no? De la justicia y de nuestras leyes. No siempre se logra, pero eso es lo que luchamos y se pretende. Como dicen por ahí, al árbol que da frutos, al que se le da palo, ¿no? Y eso es lo que hace todos los abogados que son los correctos, los jueces que son correctos, los magistrados que son correctos, los políticos que hay correctos, que son a los que se les da palo, porque están tratando de que esos ideales de derecho, justicia, ley y otros fines del derecho realmente coincidan. Y eso es algo maravilloso de ver cuando uno ha podido ser juez, abogado y haber tenido el privilegio de haber litigado o de haber dirigido ciertas audiencias, ¿no? Ese, Guatemala tiene varias constituciones a lo largo de su historia. Sí. Murieron jóvenes muchas de esas constituciones relativamente, porque las constituciones que se mantienen más tiempo de hecho, en siglos, son las que son más perfectibles, o hasta cierto punto las más equilibradas muchas veces en el mundo, ¿no? Guatemala tiene un ciclo muy corto de textos constitucionales. Algunos perviven y han ido heredando una de la otra. Eh, ¿Tenemos una buena constitución? Yo creo que sí. La Constitución, yo siempre me he opuesto, inclusive en las cátedras que doy en posgrados, ¿no? En maestrías y doctorados, y cada vez que puedo y me preguntan, lo digo. Yo creo que no, yo soy un ferviente opositor de una reforma constitucional. Lo he hablado con amigos, con políticos, con colegas, porque la Constitución de Guatemala es buena. Y tiene razón, la otra que fue tal vez la más antigua después de esta del 85 es la de 1965, que fue la que más duró. Pero si te das cuenta, nosotros tenemos más años de vida que lo que la Constitución tiene de vida. Es decir, nosotros estamos en un proceso democrático, en un proceso republicano, más que democrático, republicano, que se están sentando los cimientos. La Constitución tiene que 40 años aproximadamente, ¿no? En 40 años o 50 años, la teoría sociológica y demás te establece que se empiezan a sentar las bases del sistema. Serán los primeros 40, 50 años. Es decir, nosotros estamos en ese proceso todavía inicial. Entonces, venir y hablar de estar cambiando el vehículo a cada rato lo único que hace es crear una incertidumbre jurídica y una falta de certeza de las cuestiones. El problema que se da ahora es de que sectores de la sociedad no están conformes con ciertas reglas que se han establecido en las constituciones. Y no es un tema normativo el problema, es un tema cultural, es un tema de ética y moral. Podemos cambiar mil veces la constitución, los procedimientos, pero si tú no tienes ética y moral y está en tu cultura, digamos, no hacer caso a esos procedimientos, por buenos o malos que sean, siempre, aunque cambies y cambies y cambies, siempre van a haber la manera, esas personas, de
violar la ley, de no cumplirla, porque el tema es problema ético y moral. Yo siempre lo he dicho, Guatemala quiere el policía bueno, el policía malo, ¿no? El policía que cuando alguien hace una infracción, lo sancione, pero si yo fui el que la hice, que conmigo se haga de la vista gorda y mire hacia otro lado. Así somos los chapines. Al final de cuentas hay como una especie de doble estándar, pero hay dobles estándares muy gigantes, ¿no? Te tocó, de hecho, un proceso en donde literalmente te opusiste a la injerencia de la CICIG en un momento y que te trajo no solo un juicio desde el punto de vista jurídico, sino sobre todo un litigio en redes y en medios de comunicación que te pusieron como en el lado oscuro de la luna durante mucho tiempo. Has tenido la valentía, con tu abogado, el licenciado Barrios Osorio, de enfrentarte a ese monstruo que era la CICIG en algún momento y que era literalmente la verdad en ese momento. Y enfrentarte a tal punto que al final de cuentas, de hecho, la ex fiscal La Parra fue condenada 2 veces, de hecho, en un proceso penal. Ahora resulta ser que la fiscal La Parra, que se fuga del país o medio de una medida sustitutiva, pues da incluso conferencias en Europa de cómo se victimiza, pues, y al final de cuentas, creo que de eso hay bastante en Guatemala, de la victimización de muchos de estos seres humanos que colaboraron con esta CICIG. ¿Cómo ves ese proceso? Porque al final de cuentas casi que fue una pausa democrática y ejercieron una monarquía en un momento dado. O sea, estaban por encima de la ley, por encima del juez, por encima de los sujetos procesales y determinaban quién era o no bueno en los medios y las redes. ¿Cómo ves eso? Sí, no, es una injerencia extranjera total, de parte de ahí sí que de la embajada, de la ONU, de la embajada de Estados Unidos, por supuesto, a eso me refiero, ¿no? Y precisamente yo, inclusive en el libro, pues hablo de la embajada, de Tom Robinson, de INL, cómo esa injerencia se da y se sigue dando. La verdad que fue una cuestión abusiva. Ellos distorsionan el derecho en dos situaciones, ¿no? Ellos tratan de crear lo que se conoce ahora en derecho la difuminación de las fuentes del derecho. ¿Qué es lo que pasó con lo que estabas hablando en tu monólogo al inicio con lo del veto? Es decir, se trata de excepcionar el caso concreto siempre con la norma nada más constitucional y nada más con el tratado internacional y obviar o difuminar, por eso se llama difuminación de las fuentes del derecho, difuminar las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias de nuestra Constitución es buena, por la pregunta que tú hacías. ¿Por qué? Porque es una Constitución humanista, normativa, desarrollada. La Constitución de Estados Unidos es la más vieja del mundo, ¿verdad? Y se mantiene 300 años casi, ¿verdad? De esa situación. Entonces, se tiene que complementar, obviamente, las cuestiones que están establecidas o los patrones que se están estableciendo en la Constitución con las leyes. ¿Qué es lo que se trata de hacer aquí? Difuminar, decir, no, solo lo que la Constitución dice. Y bajo el concepto, digamos, de un malentendido neoconstitucionalismo, porque el neoconstitucionalismo es un tema, digamos, que no existe, para mí no existe ese término como en derecho, en filosofía del derecho, porque al final de cuentas lo que trata de hacer, creo que se llama Axel Rudolph, el que crea el neoconstitucionalismo, es un alemán que agarra las cuestiones buenas de la derecha y de la izquierda, digamos, en una ideología del derecho y la trata de hacer nuevo y un neoconstitucionalismo. De ahí viene esa situación. Pero, ¿qué es lo que pretenden? Eh, Interpretaciones arbitrarias. Por ejemplo, ¿qué pasa con las informaciones del derecho? Si vengo y la norma es clara, y te dice exactamente lo que tiene que decir, pues no se interpreta, solamente se aplica. Pero si la norma es indeterminada, por ejemplo, si hablamos de un color, lo habla muy el doctor García Amado de España, un color oscuro. Por supuesto, el negro es oscuro, ¿no? Podemos hablar de un azul oscuro, podemos hablar de un rojo de tu corbata oscuro, pero el blanco no es oscuro. Entonces, digamos, el tema viene siendo que el juez, el magistrado, está dentro de una jaula con normas y dentro de esa jaula tiene poder de discreción. Esa jaula hoy con la difuminación de la fuente de derecho se elimina. Porque entonces si hablamos de qué es dignidad, cuando dices que la vida digna, qué sé yo, los derechos imperfectos se le llaman en algunos autores, de decir qué es la vida digna, pero ¿qué es la vida digna? ¿Qué es la vida digna para vos? ¿Qué es la digna vida para mí? Para mí pueden ser los estándares, digamos, de que yo estoy cada en un palacio y eso es una vida digna para mí. Pero para otra persona una vida digna podría ser nada más tener una casita donde pueda comer, ¿verdad? Entonces es bien indeterminado. Entonces va a depender del concepto que tenga cualquier juez o magistrado, que pueden ser infinidad, de qué es lo que entiende esa persona por dignidad. Y bajo esa premisa, el neoconstitucionalismo, del neoconstitucionalismo, cualquier decisión es posible.
Pero ese tema del neoconstitucionalismo, que es una corriente muy rara, Claro. traté de informarme un poco sobre eso y resulta ser de que el juez debería casi que absorber su propia postura ideológica, sus principios y valores. O sea, entra el juez a jugar no de árbitro, sino de jugador dentro de un proceso legal. O sea, en realidad te está juzgando un político y no un juez si entra todas sus cargas de valor a esa Lo situación. que hace la CICIG, digamos que con tu pregunta, es precisamente eso. Ellos hacen dos cosas importantes en derecho, o sea, importantes en el sentido negativo, nefastas, ¿no? La primera, implementan una teoría absurda que ya hoy por hoy ya ni se enseña y siempre nos opusimos a ella, de la teoría penal del enemigo. Es decir, el Estado es la víctima y hay que casar con el derecho penal a los enemigos. Y de eso se habla mucho, ¿no? Esa es una teoría desfasada. ¿Por qué? Porque distorsionan lo que en los últimos 500 años se ha hablado de derecho penal, o en los últimos 1000 años, que es la última ratio. La cárcel, el derecho penal, resolver un conflicto entre tu persona y mi persona, la última ratio siempre va a ser el derecho penal. Para eso están las conciliaciones, el derecho mercantil, el derecho de familia, eh, civil, para llegar a acuerdos, ¿no? Pero la ratio siempre es el derecho penal. ¿Por qué? Porque es abusivo, es violento. El ser penalista es una persona violenta. Y no te digo que de cuentazos, pues, sino realmente es una cuestión agresiva. Entonces, tiene que ser la última ratio, igual que la prisión preventiva, digamos, tiene que ser la última ratio. Problemas de hacinamientos de cárceles y demás, por eso. Ese es uno. Lo otro que ellos realizan, digamos, no solo es el derecho penal del enemigo, sino que implementan lo que casi se daba, pero era una cuestión muy leve, del activismo judicial. Un juez no puede ser activista. El activismo judicial también es una teoría del derecho, también errónea, que ya se ha visto que es errónea, en donde el juez promueve. ¿Cómo vas a creer? Y yo miraba acá un tuit de este Juan Francisco Sandoval que decía que el Ministerio Público no, es apolítico. ¿Y qué decía él cuando se sentaba en conferencias en la Intercontinental, en el Camino Real, con Erika Ifán, con Miguel Ángel Gázquez, que eran jueces, con ciertos magistrados, etcétera, etcétera? Eso, inclusive con la propia presidenta del Colegio de Abogados actualmente, que era jueza en ese momento, ellos disfrazaban, y eso lo hablo precisamente en mi libro, disfrazaron ese activismo judicial a través de capacitaciones de USAID, de la embajada o de INL. Y capacitaciones inclusive tipo el presidente, como tú decías ahorita, en el extranjero, que se los llevaban de viaje. Eso no, es activismo judicial y eso realmente, como tú dices, ya no sos árbitro, ya te te están obligando a meterte a la cancha, a jugar, en lugar de ser el árbitro. Entonces, esas dos cosas fueron fundamentales, digamos, en tiempo de CICIG, el derecho penal enemigo desbordado, que es lo que entiendo que este Ministerio Público de Consuelo Porras, inclusive por eso es que los casos llevan tanto tiempo, porque en tiempo de Maldana era, salía la noticia de activistas, ¿verdad? Salía la noticia y al mes prácticamente estaban todos en la cárcel. Aquí se ha llevado bastante tiempo, las investigaciones, los tiempos procesales, las decisiones judiciales, las apelaciones y demás, el debido proceso, ¿no? Independientemente que sea bueno o sea malo, porque en ese debido proceso es lo que hablábamos, ¿no? No siempre se llega a la justicia o al fin que se quiere, ¿no? El correcto. Entonces, en otros sí se llega, en otros no. Entonces, hay errores humanos también, hay errores de todo tipo y no vamos a negar que también hay corrupción, por supuesto, y también por eso es que a veces los procesos fallan, a veces los procesos se caen o a veces condenamos, que es lo que no debería pasar, que eso es lo que protege el sistema, eso sí es nefasto, que condenamos gente a veces inocente que están condenados, pues, ¿verdad? Entonces, todo eso, el derecho penal enemigo lo hacía a la inversa. No era de decir, más vale una, una persona inocente libre, no, es una persona condenada o un culpable libre que 100 inocentes en la cárcel. Es lo que protege la presunción de inocencia, esas falacias, porque son falacias filosóficas al final de cuentas, para que el sistema funcione. Si tú quitas la presunción de inocencia de la Constitución, de las leyes, del concepto que tenemos, entonces cualquier persona, cualquier inocente, cualquier chisme, te mete en la cárcel. Por eso es necesario tener esa situación, porque hay casos de casos, claro, en donde uno puede observar el video o la grabación en donde la persona es culpable, pues, ¿verdad? Pero se mantiene la presunción de inocencia no por ese caso, sino por los otros 100 casos que puede ser que no tenemos claro el tema y no vamos a arriesgarnos a meter a un inocente a la cárcel. Es preferible tener a un culpable fuera que un inocente en la cárcel.
Esa es la lógica del sistema, pero es totalmente contraria a la teoría penal del enemigo, porque la teoría penal del enemigo, no, metamos todos a la cárcel, ¿va? Pero ser abogado de es pertenecer al gremio más poderoso de este país. O sea, hay ¿qué? 5 decenas de miles de abogados. Más influyente, diría yo. Bueno, hay como 11,000 que no son abogados, por cierto, Claro, pero que son imitadores de abogados porque votan ahí, aunque no sean abogados. Hay una gran porción, casi llega a una quinta parte de los agremiados sí. que son internacionalistas, sociólogos y otro montón de otras hierbas que no son el derecho. El punto es, Lester, hay una cantidad, todas las universidades tienen derecho como carrera. Y hay muchos de estudiantes estudiando derecho. De hecho, hay algunos diputados que salen recientemente de esas universidades que incluso dicen que importa si es legal o no es legal. Ahí le mandamos a la diputada Reyes Ceseña pues un saludo. La vimos ahí sentada detrás de la directiva en este proceso malogrado del veto. O sea, estamos teniendo una cantidad masiva de estudiantes estudiando la carrera que concluiste y que ejerces. Obviamente hay muchas facultades que, más que enseñar derecho, endoctrinan mucho con esta filosofía y estas otras hierbas del neoconstitucionalismo. O sea, hay mucha gente que está recibiendo una educación superior sin saber que en realidad no es una educación, sino es una domesticación desde el punto de vista del ejercicio profesional. Eh, ¿Qué consejo les darías a los estudiantes que en este momento tienen que discernir sobre lo que realmente un docente les está diciendo en un aula universitaria en algunas universidades de este país? Tienen que ser críticos. El sentido común es una parte fundamental, no del derecho, de toda ciencia. El sentido común. ¿Cómo inicia? Y se los digo a mis estudiantes de maestría y de doctorado, ¿cómo inicia todo conocimiento científico? Se inicia con una observación de sentido común. Está caliente, no lo va a tocar porque me va a quemar. ¿Va? O sea, no sabemos cuáles son las propiedades del fuego todavía en ese momento. Y después ya se investiga y se mira, y ya por eso quema. Pero es por sentido común que uno no lo hace. Entonces yo creo que hay que ser críticos de no perder el sentido común, pero el sentido común se ha perdido precisamente por la masificación o el fenómeno del loafer que se llama la desinformación o la información, ¿verdad? Propiamente, porque ahora el problema del conocimiento, y lo decía Norberto Bobbio, digamos, en un libro que se llama Estado, Gobierno y Sociedad, ahorita me vino a la mente eso, que él decía que el problema del conocimiento antes era acceder a él. Porque antes, ¿dónde había universidades, Carlitos? O sea, solo había Tara San Carlos en aquel entonces y solo aquí en la capital. Después habían ya centros, se fueron abriendo más centros. Hoy realmente ya no ese es el problema. Pero el problema era acceder a la información. ¿Cómo buscabas o investigabas alguna cuestión o te informabas? Tenías que comprar la prensa, pues, o sea, el periódico físico, tenías que ir a las bibliotecas, etcétera, etcétera. O sea, era una cuestión que te va a tiempo. Entonces, el problema antes del conocimiento era el acceso al mismo. El problema ahora del conocimiento ya no es ese, porque ahora aquí, o sea, pongamos ChatGPT, dirían los muchachos, y ahorita resolvemos el problema del veto, como tú dices, ¿verdad? Y podemos preguntar, con Grok se ponen allá a pelear en Twitter, algunos, en X que diga, algunos personas ellos no entienden que no entienden, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se define. ¿Cómo funciona todo esto? Es decir, ahora el acceso al conocimiento es inmediato y a todo tipo de conocimiento. Entonces ahora el problema del conocimiento viene siendo epistemológico, la sabiduría de cómo saber aplicarlo. Y eso se da solamente con sentido común, con una mente crítica. Tienen que leer. Yo sí me he topado muchos estudiantes y lo miro cuando reviso tesis o soy tutor de tesis de maestría o doctorado, que inclusive cuando hacemos seminario me ponen notas de prensa, de citas a pie de página. Me ponen bibliografía de la www. No sé qué, que no está mal, pero no son fuentes primarias. Entonces no van a la fuente primera. ¿A qué me refiero con esto? Vas a criticar, por ejemplo, vas a hablar de Marx. ¿Ya leíste el Capital de Marx? ¿O leíste el resumen del resumen del resumen? Vas a hablar de, yo qué sé, de cualquier otra cuestión de Max Weber. ¿Ya leíste el libro o la crítica pura de Kant o la teoría de Guter, Jacobs, ¿verdad? En derecho penal. Y la vas a criticar o la vas a beneficiar, digamos, con tus palabras, ya la leíste, o sea, fuiste a la fuente primaria, y la fuente primaria puede estar en internet, la puedes conseguir ahí, por supuesto, es válido citar eso, pero tienes que ir a la fuente primaria, no al resumen del resumen, o lo que dijo, por ejemplo, lo que dijo Lester Castellanos de lo que dijo Hoffman, ¿va? O sea, eso es totalmente poco metodológico, y eso, lo que se ha perdido en la mente del ser humano en estas generaciones es la estructura metodológica del pensamiento.
Eso es lo que realmente es lo que se ha perdido. No hay una estructura, no hay un orden lógico de estructura metodológica del pensamiento desde que, como dices tú, ¿cómo vas a hacer el café en la mañana? Pues obviamente primero el agua y demás, calientas, qué sé yo, no lo vas a hacer al revés, porque si no, no te sale. Tiene un orden establecido cómo hacer tu limonada, ¿va? Primero endulzas el agua, después echas el limón, etcétera. Todos lo sabemos, ¿no? Pero aquí, como no saben, lo hacen al revés. Entonces dicen, ¿qué importa? Primero echo el limón y después lo endulzo. Va a costar que agarre sabor esa situación, una cuestión de abuelitas, pues ahora un ejemplo tan sencillo y tan básico que todos sabemos, pero hay gente que sí lo hace así. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura metodológica de seguir ciertos pasos, no porque lo digo yo, y ese es el problema que tienen ahora los jóvenes, las nuevas generaciones, no es porque lo digo yo, es porque así es lo lógico hacer. No, o sea, te vas a levantar, lo primero que vas a hacer es irte a lavar los dientes y bañarte. No, no vas a salir a la calle a encender el carro, lo primero que vas a hacer, pues. Entonces, tienen desfasado las prioridades, están inversas las prioridades. Entonces, lo que era prioridad antes, hoy lo vuelven inverso, con ese tipo de cosas, metodología y estructura. Hay algunas cosas que sucedieron cuando te atropelló la vida desde el punto de vista de este tremendo abuso que se cometió en tu contra. eh, y es de que a la par de eso, el activismo jurídico se transformó además en narrativas en redes y en medios. O sea, en otras palabras, ya no es un asunto de derecho, es un asunto de juicio público fuera de una corte, donde se te dice que sos culpable por medios y redes. O sea, y cito, y lo hago con respeto, pero también con frontalidad, yo fui testigo de un Prensa Libre, de Emisoras Unidas, del periódico, entre otros medios que literalmente colocaron el lado oscuro de la luna y como culpable Lester Castellanos. Hay algunas cosas, Lester, que no están eh, claras con respecto. Esto no es derecho. No, Esto es un litigio malicioso desde el punto de vista de cómo se acarrean las mentes y los corazones de los guatemaltecos con situaciones que no son verdades procesales, sino son verdades lanzadas para afectar precisamente a los sujetos procesales. O sea, eras culpable antes de siquiera pisar, digamos, el ejercicio de tu defensa y posteriormente el ejercicio de tu derecho para además demandar y ganar. Sos un victorioso desde el punto de vista judicial. ¿Qué les dirías hoy a esos medios y a esas redes que te hicieron un litigio malicioso, digámoslo así, o una tendencia informativa negativa que no obedecía a la verdad? pues tal vez al medio en sí no, sino a los periodistas les diría basuras. Es gente basura, ¿verdad? Porque no tienen ética ni moral, porque el periodismo, yo me recuerdo una vez, y lo voy a decir, o sea, una periodista mujer me llama del extinto del periódico y me dice, mire, lo que pasa es de que yo lo cité a usted en tal medio o sea, en tal noticia, ¿verdad? Esta situación, pero usted es que entiéndame, es que esto es una columna de opinión. Momento, le dije. Momento, licenciada Ley. ¿Usted es periodista investigativo o es columnista de opinión? Porque la nota que salió en primera plana es de noticia de periodismo de investigación. Es decir, porque ella me decía, es que esto es como dar una opinión de una tesis. Esa es mi opinión. No, le dije. Aquí damos opiniones en este programa. Periodismo de opinión, Correcto. político y demás, ¿verdad? El que da las noticias en los canales o qué sé yo, esa es otra persona, da hechos, ¿sí? Entonces, y yo le digo, no, momento, aquí no se trata de opinión, usted está haciendo periodismo investigativo. Me llamó para corroborar esa información, corroboró otras fuentes o solo le pagaron por sacar una nota parcializada. Terminó inclusive, fue la única que terminó despedida del periódico porque pedimos una fe de rata, ¿verdad? Juntamente precisamente con Omar Barrios. Entonces, son gente basura, mediocre, mezquina. Es decir, yo sé que el hambre es perra, como dicen por ahí, ¿verdad? El hambre es perra, la envidia es perra y todo eso, pero eso no se vale. Que porque yo sea envidioso o porque tenga hambre, porque muchos fiscales, muchos jueces en todos estos años siempre me lo decían, ¿verdad? Es que uno sigue instrucciones para llevar los frijolitos y los huevos a la mesa. Yo les decía, pero si esa es la premisa, yo me quedo sin comer. Y es cuestión de ética, es una ética utilitaria, Carlos. ¿Qué dice el utilitarismo de Stuart Mills? Mills dice, lo que es útil, lo que te es útil es bueno. Entonces, si me es útil desprestigiarte, hacerte pedazos a tu persona, Carlos, pues es bueno, porque me sirve, me es útil. Esa es una ética empírica utilitaria, totalmente que no aplica para todo.
Entonces aquí tiene que haber una ética basada en el valor, en la razón, en la lógica, en el cumplimiento de valores. Y otro problema que tiene la sociedad es que creen que la jerarquización de valores existe. Y eso es una teoría absolutamente ya desfasada, obsoleta de hace más de 80 años. Que es decir, ¿cuál es el valor supremo en una sociedad? La vida, van a decir unos. Bueno, entonces, ¿por qué la gente se suicida? La libertad, van a decir otros. O el amor, van a decir otros. Entonces, ¿por qué hay gente que se tira el puente del incienso por amor? El honor, como pasa allá en Asia, ¿no? En Japón y todo eso, los alumnos se suicidan precisamente porque sacaron una mala nota, digamos, ¿va? O porque hay una afrenta de vergüenza que hicieron algo malo y no aceptan, no aguantan esa vergüenza y se suicidan. Prefieren el honor, prefieren el amor, prefieren la libertad antes que la vida. Entonces, por eso te digo, la justicia es un fin del derecho, pero no es el único. Existen muchos más fines del derecho. Entonces, no es solo por hacer un supuesto acto de justicia, vamos a desatender toda la certeza jurídica, vamos a desatender la fraternidad, la solidaridad, un montón de otros fines que existen en el derecho, la salud, la educación, solo por una cuestión así. Y el problema son las normas indeterminadas. Ese concepto de la difuminación de las fuentes del derecho, de que bajo el concepto que tú tengas de algo indeterminado como dignidad o como decir obscuro, el ejemplo que te daba, cualquier decisión en cualquier caso es posible, y más en casos complejos. Lo que yo diga, entonces ya no te vuelves un estudioso y científico del derecho, que también se ha perdido, te vuelves un activista del derecho, que eso es lo que pasa en el Colegio de Abogados actualmente. Lo hemos dicho, las ciencias afines, la normativa de los colegios profesionales establece que cuando se llega, creo que a no sé si 500 o 1000 agremiados de otra ciencia, tienen que formar ya su colegio. Hay como 10,000 entre sociólogos y demás, y tendrían que formar ellos ya su propio colegio. Pero como el colegio de abogados tiene una incidencia, como decía, es un gremio poderoso, pero más que poderoso, digo yo, un gremio influyente, porque el poder viene del conocimiento. Entonces, un gremio influyente, tenemos influencia, digamos, como gremio, dentro de comisiones de postulación, dentro de temas relevantes de la política nacional. Entonces, ¿qué van a estar queriendo salirse los internacionalistas, sociólogos, licenciados, ciencias policiales? Ahí hay como 8,000 solo en licenciados en ciencias policiales y demás, que no tengo nada contra esas profesiones, pero esas son válidas, y hay un montón de técnicos, digamos, ahí, que deberían de formar ya su propio colegio de ciencias afines sociales, ¿no? Y dejar a los abogados, porque la Constitución, si nos vamos a la difuminación de la fuente del derecho, claramente la Constitución, que es lo que no les gusta a ellos, ¿verdad? A utilizar los mismos argumentos, pero ahora en su contra, quiere decir que la Constitución dice que el que tiene el obligado a conocer ciertos procesos de postuladoras y a elegir ciertas cuestiones en política es al gremio de abogados. Eso lo dice la Constitución, no es el internacionalista que está pegado con chicle agremiado al colegio. Entonces, ese es el tema. Cada mico en su columpio, diríamos por ahí, cada científico en su ciencia. Y obviamente es muy, muy importante todas las ciencias de la sociología, antropología y demás, y todas las demás que puedan haber, criminología inclusive, pero ellos aportan para otro tipo de multitarea o multiprofesiones, ¿verdad? En análisis e informes que colaboran con el derecho. Pero el derecho es otra cosa. Si no, Kelsen hoy estaría, digamos, que se ha tratado. Ese es el tema del neoconstitucionalismo, el progresismo, de todas estas nuevas teorías del derecho. Han tratado de refutar a Kelsen tantas veces con la normativa jurídica y un positivismo jurídico que no ha sido superado al 100%, que tratan de inventarse otras cuestiones. Y lo único que han hecho, y ahí sí que con el respeto de Kelsen, ¿verdad? Se han ido a topar con una teoría tan sólida, que por supuesto sí ha sido superada en ciertos aspectos, pero en los que relevantes no. Y de eso ha generado todas estas nuevas teorías. Y se topan, tratan de implementarla en algunos años y se caen. Y ya no se pueden aplicar. Porque lo que hace Kelsen es crear el concepto de lo que es una norma jurídica. Antes de él no existía la palabra norma jurídica como norma, o sea, no existía el concepto. Él hace eso. Entonces nosotros nos basamos en el gobierno de las normas, no de los hombres. Si no, cualquier decisión, y eso es lo que quieren volver, ¿va? Cualquier decisión que se pueda tomar, la voy a tomar yo, pero no en base a la norma, porque la interpretación de dignidad, de solidaridad, de lo que te pueda establecer la norma ahí, es posible, según lo que yo entienda por dignidad. Porque lo mismo que tú vas a entender otra cuestión distinta a la que yo entienda por dignidad. Y así. Entonces, otros vamos a coincidir. Unas cosas en el derecho, Lester,
Dicen que la costumbre es fuente de derecho. Dicen porque, bueno, en algunos países no se cumplen, o en algunas realidades no se cumplen. Pero hemos empezado a tener una discusión en redes sobre que hay derechos en plural. O sea, hay costumbres jurídicas, pluralismo jurídico, derecho maya, que no existe, eso lo afirmo yo como antropólogo. O sea, estamos teniendo como una especie de balcanización, como una especie de parcelamiento, y que resulta ser de que mis derechos son ancestrales, y la ancestralidad es un concepto difuso, abstracto y aplicable solo en ciertas situaciones cuando se beneficia en una especie de mundo alterno, o de, no sé, un mundo inverso, que es el que realmente se están planteando en Claro. muchas cosas. Realmente o sea, los sistemas jurídicos, ya llamémoslo así, o las ideas de la pluralidad, las autoridades ancestrales que ejercen además una mediación jurídica, digámoslo así, aunque incluso ejercen cosas que chocan con el derecho penal y que chocan con el derecho nacional. O sea, ¿dónde está realmente ese diálogo entre derechos y qué deberíamos estar realmente nosotros discutiendo como país para lograr por lo menos acercar posiciones? Porque parece que nos estamos dividiendo cada vez más. Lo que pasa es de que tenemos que entender algo y no les va a gustar lo que voy a decir y no lo hago en forma peyorativa, solo voy a describir una realidad. Pero yo apoyo también la tesis, estoy convencido de que un sistema jurídico maya no existe como sistema jurídico. Lo que hay son normas aisladas de derecho maya, que pueden ser quiché, cachiquel y demás. Eso sí existe, normas aisladas. Pero ¿por qué no son sistemas, Carlos? Y eso lo discutíamos, digamos, hace muchos años en un congreso jurídico, como el año 2010, tal vez me recuerdo yo, que vino un mexicano y nos dijo algo. El problema que tiene Guatemala es de que ustedes, de alguna manera, por esa indeterminación de la norma del pluralismo jurídico del 66 de la Constitución, ahí no dice que existan sistemas jurídicos, ¿verdad? Hace una interpretación que hay pluralismo, ¿verdad? Nacional. El 66 se reconoce esa situación como identidad étnica, ¿no? Y demás. Entonces, el problema es que esa interpretación indeterminada lo que hace es que da a entender en una interpretación amplia, como te digo, saliéndose de esa caja, de que pueden haber varios sistemas funcionando al mismo tiempo en un país, en una nación. No, en un país. Hay diferentes naciones, la nación Cachiquel, Maya Sutujil, Maya, ¿verdad? Entonces, que cada una pueda robarse su propio sistema. Entonces, tendríamos, ¿qué? ¿24 sistemas? ¿Y cuál sería el aplicable? ¿Cuál sería el aplicable? Que no pertenece a esa misma. Exactamente. Entonces, en sistemas federales como es Estados Unidos, México y otros sistemas federales, pasa eso, que por eso es que se respeta la Constitución y la figura, digamos, constitucional principal de las leyes, ¿no? Porque todas las demás se aplican en base a esa. Entonces, alguien tiene que poner un orden, digamos, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso podría ser contraproducente. Entonces, hay normas aisladas. ¿Y por qué no son sistemas? Porque no tienen debido proceso. ¿Dónde has visto en una aplicado el derecho maya que tengan apelación? O inclusive a veces derecho de defensa. O respeten los derechos humanos si es que hay, que eso no es derecho maya, ¿verdad? Eso no es una norma, no es una norma maya, sino es una norma colonial de que chicotean a alguien. Ese derecho español. Eso sí es un delito, ajá, exacto, eso es un delito. Los azotes eran españoles. Eso no es derecho maya, ¿verdad? No es norma jurídica maya, ni mucho menos, es una cuestión desfasada de abuso, de tortura y demás, que se pierde en el tiempo. Pero el tema viene siendo precisamente que solo puede haber un sistema, porque si no tenemos 24 naciones, y eso es lo que no les va a gustar lo que les voy a decir, porque Guatemala es un país tan bendecido y tan especial, y siempre nos han dicho de que lo que nos hace diferentes entre nosotros es nuestras mayores fortalezas. Sí, es cierto, y también es nuestra mayor desventaja, porque somos distintos, ¿no? O sea, igualdad solo hay ante la ley. Entonces, por ejemplo, creo que después de Guatemala, aquí tenemos 24 naciones, digamos, dentro del país. De ahí creo que viene Bolivia, si no estoy mal. Que va de regreso, por cierto. Ajá, pero tiene un poquito menos que nosotros. De ahí el problema de la diversidad, que no es un problema, pero el problema de la diversidad en tiempos anteriores de la colonia y hace 300 años, hasta en Europa, ¿cómo lo resolvieron? Lo resolvieron segregando gente. Guatemala nunca hizo eso.
Nosotros aquí no tenemos segregación, no tenemos colonias de cachiqueles, ¿me entiendes? Sí, Territorios sí. como pasan en las No están reservas. distribuidos específicamente en un espacio. Y entonces, exacto, o sea, aquí se abraza, digamos, esa mezcolanza que tenemos en nuestra sangre todos, ¿va? Sangre maya, sangre española, esa hispanidad, precisamente que ahorita que viene, que va el 12 de octubre, va el Día de la Hispanidad. Esa situación es la riqueza. Pero en países, digamos, como Estados Unidos, como Noruega, que están Sí, Costa Rica, tienen reservas, correcto. que son los Samis en Noruega y en Costa Rica, no sé cómo me recuerdo cómo se llaman la comunidad nativa de ahí, los tienen segregados en reservas. Entonces, bajo esa premisa, Carlos, sociológica y de derecho, pues por supuesto, así hasta, como dirían los muchachos, ahí hasta Batman puede, pues va, porque es una cuestión segregación entre ustedes y ustedes están allá ¿va? Escondidos en el cuarto, ¿va? Ustedes tienen un territorio específico. Eso es lo más discriminatorio Absoluto. que puede haber en el mundo. Por supuesto, no podemos juzgar el pasado con principios del presente. Eso ya pasó. Y esa es la hispanidad, pues, y la mezcla. Pero sí hicieron segregaciones. Guatemala eso no pasó. Aquí nos mezclamos todos contra todos, dirían por ahí. Y eso es lo que nos enriquece. Pero no lo hemos entendido como te lo estoy explicando. Sino que el que se siente más ladino, el que se siente más indígena, el que se siente más español, el que se siente más europeo, ¿ah? Entonces dice, no, agarra una identidad y dice, no, yo soy, y ataca a la otra identidad, supuestamente, cuando todos estamos por igual aquí. Entonces, no nos hemos unido como digamos, en un sentimiento nacional de guatemaltecos, no de distintas etnias o distintos guatemaltecos. Somos guatemaltecos todos, desde la persona que está en el campo hasta la persona que está en el Palacio Nacional, ¿verdad? Todos somos guatemaltecos. Y eso es lo que hay que entender. Y ese es el problema que se ha dado. Tenemos una ventaja y una desventaja porque la homogeneidad en ciertas sociedades, como las europeas, hacen que precisamente sea más fácil ponernos de acuerdo en entender qué es la dignidad entre vos y yo, pero ponernos de acuerdo en principios y valores que nos rigen, ¿no? Hay un orden, pero mientras haya una pluralidad, heterogeneidad, en ese sentido, hace más difícil los consensos y generar principios de valores. No existe la jerarquía de valores, pero valores consensuados en la sociedad, cuáles son los importantes, ¿no? Hay algunas cosas que nos sucedieron recientemente con la CICIG, otras hierbas más, Unión Claro, Europea, que anda también con su tesis un poco extraña, etcétera. O sea, realmente el mundo se volvió ingerente con los estados nacionales. O sea, se metió hasta la cocina en Guatemala, sí. ¿sí? Y llegó a tomar decisiones en Guatemala que desordenaron absolutamente todo. De hecho, hubo una Corte Suprema que se pasó como 2 periodos sin poder ser sustituida. O sea, ocurrieron cosas que realmente pues, no son lo natural en el derecho ni lo que dice el derecho que hay. Hubo procesos como el tuyo en que finalmente pues, se impuso la lógica, la justicia y ganaste. Y de hecho, ese proceso penal contra Virginia La Parra, que también ilustró mucho del abuso y de la situación como de pausa o de estanco que hubo en algún momento. ¿Existe Estado de Derecho en Guatemala, Lester? Ya no se habla de un Estado de Derecho, ahora la teoría moderna habla de un Estado constitucional de derecho, ¿verdad? Que es un concepto totalmente distinto. Estado de Derecho hay, Estado constitucional de derecho hay, tenemos los procedimientos, tenemos el debido proceso, tenemos una constitución. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta lo que dice la constitución, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Y tal vez están inclusive hasta de acuerdo con lo que dice la constitución o las normas, pero como no les conviene. El problema es no hacer cosas que no están dentro de las normas. ¿A quién les gusta pagar impuestos, Carlos? A nadie. Creo que ningún ser humano en el planeta, diría yo, está convencido de que, ay, yo voy a pagar impuestos. No porque no se utilicen, porque imaginémonos en un estado utópico de que, ay, sí, tenemos buenas carreteras y la salud funciona, pues y yo voy a pagar conscientemente mis impuestos. Pero los europeos se quejan de eso, ¿no? Nadie quiere pagar impuestos, pero los pagamos, porque es un, digamos, mal necesario para que podamos funcionar en sociedad por la diversidad y la cantidad demográfica de gente que hay. No es algo que yo quiera hacer, pero entiendo que el valor de unidad intrínseco de pagar impuestos, y si se utilizan bien, pues va a generar mayores oportunidades para todos, ¿no? Generales, el Estado tiene que ser pequeño, siempre, en una teoría pequeña del Estado. Entre más Estado, y vienen los estados totalitarios. La administración de Biden, digamos, en Estados Unidos era un Estado, un gobierno totalitario, porque se metía, ¿cuál es la diferencia entre un totalitarismo y un autoritarismo?
Yo diría, un Donald Trump es autoritario, pero no es totalitario. Biden era totalitario, más no autoritario. El totalitario se mete en tu vida privada, ¿sí? Te dice qué hacer, qué pensar, qué comer, cómo hacerlo, de la puerta de tu casa para afuera, el totalitario. ¿Va? ¿Cómo me percibo yo? A mí me tienes que llamar de tal forma, si no, no, y demás. Y te obligan, de alguna manera, a través del derecho mal utilizado, a que hagas ese tipo de cuestiones. El autoritario te dice, usted puede hacer todo en su esfera privada, lo que usted quiera. De la puerta de su casa para afuera, ahí sí ya no. ¿Va? Entonces, ese es el tema. El totalitario se mete en tu vida privada, el autoritario no se mete en tu vida privada, solo en la esfera pública. Entonces, se dan este tipo de cuestiones precisamente con el totalitarismo y el autoritarismo, que la gente tiene que entender que no es lo mismo. Los dos, digamos, en los extremos son malos. ¿Y por qué usan el derecho? Es un mecanismo. Recordemos, ¿cómo llegó, pongamos ejemplos, cómo llegó Chávez al poder? ¿Cómo llegó Hitler al poder? No llegó por un golpe de Estado, ¿va? Llegó por democracia. Llegó por democracia directa, llegó por votación, es decir, los propios vecinos querían, digamos, en una Alemania nazi de los 40, le ponían el dedo a su propio vecino que era judío. Los campos de concentración fue por órdenes de jueces competentes, donde lo metieron. La esclavitud en Estados Unidos era legal, era una ley, el derecho lo avalaba. Ajá, por supuesto. Pero entonces ahí es donde viene el derecho natural y otro tipo de cuestiones que se van corrigiendo eso con el tiempo de la historia, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Igual, las mujeres no podían votar, no tenían derechos. Claro, un error, pero era legal en ese entonces. Pero eso ya pasó, pues hoy ya todo ese tipo de cosas han sido corregidas. Entonces el derecho puede ser un instrumento de liberación, para bien, digamos, o para mal. Va a depender cómo se utilice, pero eso solo depende de la ética, la cultura, de la moral de nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que estar siempre peleando y constante, que esta situación no pase. Eso es todo, o sea, no hay para dónde. Hay algunas cosas, Lester, que están sucediendo en el mundo. Claro, De hecho, aquí en Guatemala hay gente que está utilizando medios políticos para resolver cuestiones jurídicas. ¿Sí? Es muy fuerte, digamos, la carga de valor, entonces etiqueta al juez, etcétera. Incluso el presidente salvadoreño, por ejemplo, el presidente Bukele, básicamente, yo lo decía en una entrevista, la democracia y la libertad no son la misma cosa, ni siquiera una es hija de la otra, no. sino que constantemente andan en una tensión dinámica. Básicamente, el modelo salvadoreño es te resto garantías para alcanzar derechos. En otras palabras, todas las garantías de cómo atrapar al marero, absolutamente todos renuncian a esa garantía con tal de obtener que ese pandillero esté metido preso, ¿sí? Y que esté metido preso en las condiciones que actualmente está. O sea, básicamente lo que hace es restar garantías para alcanzar los derechos. En el caso de los estudiantes de El Salvador, usted recibe la educación, sí, pero viene bien peinado, bien planchado, bien lustrado, o no entra y no tiene el derecho. Que eso en términos de libertad es restrictivo, ¿sí? Estamos en esa época en donde tenemos que sacrificar garantías para alcanzar los altos fines que la Constitución dice que tenemos. Creo que sí estamos en esa época. No sé si es correcto, ¿verdad? Porque eso lo va a decir la historia, pero y te lo explico por qué yo menciono esto así, si es correcto o no, o si va a funcionar. La vida o el derecho siempre se trata como aquel yin y el yang, aquella balanza entre esa dicotomía que existe entre más esto, menos esto, ¿verdad? Y entre más lo otro, menos lo otro. Y el yin y el yang, entre más negro, menos blanco, y entre más blanco, menos negro. La idea es ese equilibrio, mantenerse así. Pero como te digo yo, la ingenuidad está sobrevalorada. Esto nunca se mantiene así. Eso es el ideal del derecho, ¿sí? Lo que te decía, ese horizonte al cual queremos llegar, y es un idealismo que solo está en nuestra mente, ¿verdad? Y que se mantenga esa situación así. Pero la verdad es que eso es una cuestión así. Se mantiene constantemente en movimiento, sube y baja. Entonces, el tema es de que con lo que está pasando ahora en el mundo, en un globalismo que podemos ver en un Salvador, un Milei, una Giorgia Meloni en Italia, un Trump en Estados Unidos, el tema viene siendo que también se utilizó mucho el abuso del derecho. Es decir, lo decía Armando de la Torre, en algún momento me lo digo, el exceso de derecho. También es un concepto que existe. Los excesos de derechos. Yo hacía una pregunta una vez a un grupo de jueces dando clases, les decía, ¿qué no es un derecho humano? Les dije yo. Nadie me supo responder y todos me decían, todos son derechos humanos.
Entonces, bajo esa perspectiva, y eso ya lo miraba yo desde hace muchos años, porque sacaban la ley de no sé qué, y es una ley privativa o especial. Esa tiene especialidad, y la palabra especial, como la palabra democracia, la quieren utilizar de adjetivo, de apellido, de todo. Entonces, eso lo quiero explicar yo ahorita, ¿no? Entonces, si todo es especial, Carlos, entonces nada lo es. Ya no se vuelve especial nada, ¿va? Entonces empezaron a utilizar eso de una forma excesiva, abusiva, en exceso de derecho, que porque le ponías especial, entonces había que darle prioridad. Que le dabas más derecho a esto, entonces reducías las obligaciones. Para que exista una norma correcta y funcione, tiene que tener dos elementos. Uno, tiene que estar escrita la obligación que tienes y el derecho subjetivo que también mereces en esa misma norma. El problema es que se empezaron a crear normas solamente con derechos subjetivos, con beneficios, ¿verdad? Sin ningún tipo de obligación, condicionamiento y demás. Y creo que fue un exceso. Entonces la balanza se puso así. Entonces ahora la balanza está tratando de hacer esto, ¿va? Entonces el problema es que cuando lleguemos aquí deberíamos de parar. Pero eso puede volver a seguir. Y eso es dinámico en la historia. O sea, por eso es que han existido las dictaduras, ¿no? Entonces hay momentos donde es cíclica. O sea, la historia es lineal, ¿no? Pero digamos la repetición de ciertos fenómenos es cíclica. Entonces se repite otra vez una dictadura y después viene un gobierno. ¿Sabe? Aquella frase que dicen en aquellos libros de autoayuda, ¿no? De que a tiempos difíciles hacen hombres buenos, los hombres buenos hacen tiempos cómodos y los tiempos cómodos hacen hombres débiles. Entonces, porque es un ciclo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces, estamos en una época en donde la balanza está tratando de rezar por ese exceso de derecho. No todos son derechos humanos. La democracia, digamos, es un sistema. Deberían de leer los 7 libros de Norberto Bobbio, precisamente, que Norberto Bobbio para mí no es un autor de mi total agrado, porque es algo izquierdoso, la verdad. Esa es la verdad, pero él no deja de tener razón en el tema de la democracia, y lo dice Norberto Bobbio en las 7 promesas de la democracia. La democracia es un sistema para elegir gobernantes, solamente para eso. ¿Y cómo se mide la democracia? No porque seamos inclusivos, la democracia se mide cuántos centros de votación hay al acceso de las comunidades más lejanas para que puedan llegar a votar y que no los quemen, ¿va? O sea, y resguardar esa situación. Ahí se mide qué tan democrático es un país, qué tanta oportunidad tiene una persona de no atravesarse 5 horas en bus para poder, y después el río, para poder llegar al centro de votación, sino que hagan centros de votaciones lo más amplio posible. Entonces, así se mide qué tan democrático. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a ir a votar ahí? Eso es decisión de cada quien, ¿no? Ese es el tema. Nos guste o no nos guste. ¿Ah? Pues así llegó Hitler, como te digo, así llegó Maduro, así llegó Chávez, así llegó, o sea, llegaron todo este tipo de personajes, ¿no? Entonces la gente votó eso en un momento. Y es lo que miramos con, digamos, con un Milei ahora, con una Giorgia Meloni, que están tratando de quitar esa agenda de abusos, de excesos de derecho y tratar de poner un poquito más la razón, pero por supuesto, va a llegar un momento en donde ya ciertas decisiones como cortarse el pelo, va a cortar la libertad, puede pasar lo contrario, ¿no? El tema es buscar ese balance, pero Hay balance de balances. Nos acercamos casi al final del programa sí, sí. y quisiera formular una última pregunta, porque además Lester es quizá de los abogados más calificados en temas de tortura. De hecho, ejerce, digamos, una función pública con respecto a ese tipo de temas. Independientemente de todo el barullo que se ha formado de pandillas y más cosas, yo quisiera preguntarle, Lester, porque yo por lo menos, Carlos Hoffman tiene la opinión de que el sistema penitenciario ni es sistema ni es penitenciario. O sea, es una contradicción incluso con su propio nombre. De hecho, no, creo que no lo tenemos. ¿Cómo veis, cómo evaluás globalmente el tema de la cadena de justicia penal y donde en teoría deberíamos rehabilitar, reinsertar o retirar de la sociedad a un montón de malandrines que al final de cuentas nos hacen daño? O sea, ¿cómo entender un poco el momento y cómo estimular el diálogo ciudadano responsable para empujar las cosas y afectar a esos decisores en la forma en que deben tomarse ciertas decisiones? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar a cambiar lo que ahora nos está literalmente sujetando a una situación de incerteza jurídica para los ciudadanos que son responsables, ¿no? ¿Cómo entender un poco eso? Mira, lo que pasa es que el sistema penitenciario, o sea, es lo que hablábamos, ¿no? Puedes cambiar la constitución, puedes cambiar las leyes, que de todas maneras no va a funcionar.
Nuestras leyes del sistema penitenciario, el problema es que no se cumple. Ahí es una belleza, como la Constitución cubana, digamos, ¿verdad? Ahí es una belleza lo que dice ahí del sistema penitenciario. Y el marco normativo está. O sea, tenemos el marco normativo. Simplemente no se hace. Entonces se vuelve un tema nuevamente ético y moral. Mientras las autoridades del sistema penitenciario, no todas por supuesto, sigan cobrando talacha, permitan cobrar talacha y todo lo demás, es un negocio que no quieren perder. O sea, no hay cárceles de condena por región, no hay cárceles preventivas por departamento, que es lo que establece. Los sistemas reinsertivos tampoco hay. Y aquí yo te digo, desde un punto de vista macro de gobierno, pues, o de derechos humanos, que yo lo quiero ver no tanto al fondo del tema de lo que pasa a diario en el sistema penitenciario, el tema se reduce en infraestructura y se reduce en obra de mano calificada. Una buena infraestructura, tal vez no tipo el SECOT tan grosero como, digamos, como puede ser el SECOT, pero que ha funcionado en cierto momento, pero sí tienen que poner un orden en el sistema penitenciario. Los inmuebles están cayéndose. Yo acabo de ir ahorita hace poco a Quetzaltenango y saqué un video en donde ya el inmueble, ya, o sea, mandamos mejor a recomendar a que Conred llegue a ver la habitabilidad del inmueble y ya ha llegado y el sistema no quiere cambiarlo, no quiere sacar a las personas de ahí y el inmueble se va a caer. No arreglaron lo del incendio, por ejemplo. Entonces es un tema de voluntad política. ¿Qué se tiene que hacer? Invertir en construcción de centros penitenciarios de alta calidad, ¿verdad? Así. Y segundo, realmente capacitar a los guardias del sistema penitenciario y realmente que estén incomunicados. El tema, digamos, de la reinserción, no se están dando los programas de reinserción educativos. Antes, ¿por qué se llama Granja Modelo de Rehabilitación Cantel? Granja Modelo de Rehabilitación Canadá. Porque eran modelos a seguir donde supuestamente en una granja los presos iban a cultivar sus alimentos, criar sus gallinas y autosustentarse. Hoy por hoy lo que encuentras ahí en el huertito que tienen para seguirse llamando Granja Modelo es un jardín, pues, ¿ah? Que no sustenta nada. Aparte que el modelo agrícola ya está caducando desde hace muchos años, ¿verdad? Ya las economías modernas es en base a servicios, ¿sí? Servicios. Entonces, eso ya no funciona. Entonces, sí hay que cambiar ese tipo de cosas. Lo otro, hay personas que yo sí soy también, yo creo, digamos, en el tema de la expiación desde el punto de vista teológico, la expiación del alma, y desde el punto de vista epistemológico, la legítima defensa. Y lo quiero explicar de esa manera porque es una pregunta que recurrentemente me hacen en doctorado sobre la pena de muerte. El catecismo de la Iglesia Católica, digamos, para los que son cristianos católicos, ¿no? Establecía y daba por validez, todavía en tiempo de Juan Pablo II y demás, y con Ratzinger, si no estoy mal, todavía como papa, el tema de la pena de muerte. Y ellos lo miraban como una legítima defensa colectiva, como lo mira el derecho. Porque hay personas que son inrehabilitables en el derecho, que ya estás tan podrido que no te puedes rehabilitar. Entonces, como legítima defensa colectiva, es válida. Y desde el punto de vista teológico, desde la expiación del alma. Es decir, cuando Cristo está en la cruz, cuando estás en tu momento del hecho de muerte, es donde te arrepientes de tus pecados. Y es lo que te libera. Digamos, porque te arrepientes genuinamente. ¿Va? Y entonces, por eso es que el catecismo lo tenía. Papa Francisco, si no estoy mal, fue el que lo cambia después de una tradición de más de 300 años o no sé cuántos que tenía ese catecismo, donde sí establecía que era válida la pena de muerte por esos dos motivos, por la expiación del alma y por la legítima defensa colectiva. En derecho, pues obviamente es por la legítima defensa colectiva, porque en la teoría del derecho penal penitenciario, penitenciario, establece que hay personas que sí son irrehabilitables. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo se mejora esto? Voluntad política, ética, moral, cárceles con infraestructura, definitivamente. Hacer cumplir la ley. La ley se establece todo este tipo de cuestiones. Simplemente es que no lo quieren hacer. ¿Cuál es mi trabajo en la relatoría? Es decir, todos los días, como uno llega a una cárcel, mire, no lo está haciendo. No están cumpliendo tal norma, no están cumpliendo tal otra norma, no están cumpliendo esta norma. Y se dice diario en la relatoría, en el mecanismo. Y no les importa. Y presentamos denuncias penales y ahí van caminando, ¿verdad? Algunas con éxito, como te digo, otras sin éxito, otras qué sé yo, pero hemos presentado las acciones y se ha hecho, ¿verdad? Pero el problema es de que, de todas maneras, bajo toda esa premisa, el sistema penitenciario no cambia, no funciona, ya es endémico. Eso viene desde hace 30 años, no es de este gobierno, es de todos los gobiernos anteriores. No ha habido un interés.
¿Pero por qué? Son personas marginadas, diría Luis Ferraioli, ¿no? De esas personas marginadas en la sociedad, como los afroamericanos, o sea, los negros, las mujeres, digamos, son personas vulnerables. La población penitenciaria también es una población vulnerable, pero ¿a qué me refiero con esto? ¿Por qué nos debe interesar? Porque si ellos están debidamente guardados, ¿verdad? Guardados, garantizándoles su dignidad, pues, y su humanidad, ya que la pena de muerte ya no existe en Guatemala, ya que en el catecismo, digamos, católico, desde la teología para los que son creyentes, tampoco, ya lo quitó el Papa, digamos, ¿no? Y demás, guardados con dignidad, nada más, y con sus cuestiones de derechos humanos básicas. Si ellos están seguros ahí, resguardados, no van a haber crímenes en las calles. La talacha, las extorsiones, los asesinatos que están pasando actualmente en Guatemala está correlacionado que vienen de llamadas de los líderes de la gente que está dentro de la cárcel. Ajá. Entonces la tecnología también no se ha invertido. Por ejemplo, las antenas de esas bloqueadoras de señal solo agarran creo que hasta el 3G. Hoy con 5G ya la antena, mira, está funcionando, sí, como uno no está digo, así está funcionando y uno lo puede ver en los niveles técnicos que está funcionando. Pero como ya las tecnologías de los aparatos celulares son 5G, ya esas antenas son obsoletas. Hay que renovar eso. Y ni siquiera hay que comprar antenas, Carlos, simplemente con que realmente tuvieran un orden estricto de disciplina, de no dejar estar entrando aparatitos, porque todo aparatito cuesta dinerito para llegarle ahí, y no dejarse sobornar por los guardias, no dejarse cobrar la talacha también por privados de libertad, pues funcionaría. ¿Ah? Pero es como un hijo, ¿ah? ¿Quién le dio a tu hija menor de edad teléfono? Vos se lo diste. No fue que ella lo fue a comprar, ¿va? Entonces, la responsabilidad es de quien está cuidando ahorita a los guardias de la penitenciaria. Si eso se da, van a bajar los homicidios. Te lo prometo, eso sí, es promesa. Si eso se da, bajan homicidios, bajan extorsiones. Yo fui juez de mayor riesgo. Yo oía las escuchas telefónicas. Fui a la unidad de métodos especiales de la UMA en el Ministerio Público a oír esas escuchas telefónicas, a supervisar. Oía los anticipos de prueba, miraba los videos, las intervenciones telefónicas que tenía la Mara 18, la Mara Salvatrucha también en ese tipo de cuestiones. Lo último que yo juzgué fue un atentado que quisieron hacer contra un presidente de la República, por ejemplo. Tenían hasta bazooka en las llamadas telefónicas, se oían las intervenciones. O sea, es real. Lo que pasa es que la gente no entiende, ni los políticos, ni mucho menos los abogados en general, entienden qué es el crimen realmente organizado y cómo funciona esa situación. Entonces, realmente es una especialidad muy, muy fáctica que uno tiene que agarrarla con mucha responsabilidad. Pero entonces todo eso puede cambiar, pero si hay voluntad de hacerlo, pero si hay dinero de por mes. Agradeciendo muchísimo al abogado Lester Castellanos, que es un amigo personal que hizo pues, Gracias. espacio para tener la deferencia pues, de visitarnos en el programa. Es una persona que admiro mucho y hoy tuvimos elementos de juicio muy interesantes. De hecho, creo yo que ha sido subestimado mi amigo Lester Castellanos por entrevistas pasadas y esta vez intentamos ensayar una entrevista de Estado para que usted verdaderamente tenga una opinión, no solo calificada, sino que verdaderamente tenga un pretexto para conversar. Yo quisiera, por favor, llamarle la atención. Debería haber una especie de simbólica pena de muerte para los gobiernos que no resultan alcanzando sus más altos fines, porque en realidad casi es una muerte piadosa lo que necesita este gobernante y sus miembros del equipo que gobiernan en este país. Creo que es importante que como guatemaltecos, como ciudadanos, que ejerzamos no solo la obligación de participar, sino que lo hagamos de una forma informada, cierta y sobre todo estimulando el intercambio responsable. Porque solo así podemos recuperar nuestro país, porque si esperamos que los funcionarios lo hagan, posiblemente no vamos a alcanzar ni siquiera la primera grada de ese alto fin que es recuperar un país. Los ciudadanos tenemos que poner orden en este país y lo tenemos que hacer informadamente, responsablemente y sobre todo con un gran sentido de la ética y del deber ser para nuestro país. Los invito a seguir pues con nuestros productos informativos. Gracias por estar en el Efecto Hoffman. Soy Carlos Hoffman, este es mi programa y estoy sometiendo a su consideración precisamente un periodismo de altura. Que todos estén bien, buenas noches y Dios los bendiga. Hasta pronto. Atención Guatemala, llega la voz que va a sacudir la política como nunca antes la habías escuchado. El Efecto Hoffman no es un programa para tibios ni para quienes temen decir la verdad. Aquí no hay maquillajes ni discursos vacíos. Aquí hay coraje, discurso fuerte y sin concesiones para